Desde los inicios de la Revolución Mexicana de 1910, las mujeres jugaron un papel importante en la vida económica y social del país. Al iniciarse el conflicto, miles de ellas decidieron participar activamente en esa gesta. Caminaban al lado de los hombres, sirviendo no solo para cocinar los alimentos de las tropas, lavar las ropas después de las batallas, atender con paciencia a los heridos o velar por el cuidado de sus hijos, sino también fungieron como verdaderos soldados que con carabina en mano combatían con valentía al enemigo. Desafortunadamente, esa participación femenina fue, en la mayoría de los casos, de forma anónima. Sin embargo, ese movimiento sirvió para que Ermila Galindo, primera congresista federal, profesora por vocación, revolucionaria, feminista y política por convicción, recapitulara todas esas historias, sueños y anhelos vividos por aquellas mujeres hasta entonces ignoradas y fundara en 1915 el semanario literario y político Mujer Moderna, el cual era promotor de la igualdad entre ambos sexos. Luego, en 1916, siendo secretaria particular de Venustiano Carranza y viendo su férreo tesón por la equidad, la envía a participar en el Congreso Feminista de Yucatán, donde con aplomo y sin prejuicios abordó en la tribuna temas considerados tabús para la puritana sociedad de la segunda década del siglo XX, como lo eran el empoderamiento de la mujer y la participación de género en la vida política. Pero durante su travesía a tal encuentro, no dudó en conformar organizaciones revolucionarias feministas, lo mismo en Veracruz que en Tabasco, Yucatán y, por supuesto, en nuestro estado, Campeche. A partir de ese foro de expresión, se promovió con mayor vigor la igualdad de la mujer y su derecho al voto. Pero tuvieron que pasar varias décadas para que la efervescencia por lograr la equidad deseada rindiera sus primeros frutos. Y es hasta mediados del siglo pasado, específicamente un 6 de abril de 1952, cuando el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, en medio de un mitin que congregó a miles de mujeres, se compromete con el género femenino que de llegar a la presidencia efectuaría una reforma constitucional para que se les reconocieran sus derechos a votar y ser votadas. El júbilo no se hizo esperar. El principio del sueño estaba por cumplirse. Las mexicanas por primera vez serían tomadas en cuenta en la vida política del país. Una vez investido como presidente de la nación, Ruiz Cortines cumple a las mujeres la palabra empeñada y reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgarles el derecho al voto en el ámbito federal, siendo promulgada en el Diario Oficial de la Federación un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1953. Esta acción de gobierno corona los esfuerzos de mujeres como Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Adelina Cendejas, Esther Chapa, Adela Formoso, Amalia Castillo y, por supuesto, de nuestro orgullo campechano, María Lavalle Urbina, que posteriormente sería, junto con Alicia Arellano Tapia, una de las dos primeras mujeres senadoras de la historia de México. La primer mujer en conducir los destinos del Senado de la República como su presidenta en el año de 1965. Visionarias que con entereza dieron voz en las máximas esferas del poder a todas las mujeres de México. A partir de esta modificación a nuestra Carta Magna, los estados comienzan a hacer lo propio. Campeche no es la excepción en la inclusión de las mujeres en los procesos democráticos de índole estatal, ya que en 1955, para la elección de Alberto Trueba Urbina a la gubernatura, las campechanas por primera vez en la historia acuden a las urnas. Y no solo eso, sino que también, como muestra del espíritu de equidad que imperaba en el estado por la incipiente participación femenil en la vida republicana, dentro de las boletas electorales para legisladores locales de la 42ª legislatura, se incluye a la primer mujer en competir por un cargo de elección popular, la mítica Zoila Quijano MacGregor, quien gana la elección del primer distrito electoral. Al respecto, la historiadora María de los Milagros López Oliva sostiene: el sufragio femenino fue un elemento de concreción en el desarrollo del movimiento feminista en Campeche.
sin duda representa un estudio de caso emblemático que contribuye también a explicar el movimiento feminista mexicano, porque en su accionar, a cómo se desenvolvió y en su proceder fue totalmente diferente a lo que se siguió en el ámbito federal. A partir del año de 1954, gracias a las reformas constitucionales, a los artículos 93 y 6 de la Constitución Política del Estado, es que en el ámbito local se asiste a un precedente sumamente importante en el que el entonces presidente de México, don Adolfo Ruiz Cortines, promulga el 17 de octubre de 1953 el decreto donde las mujeres por fin pueden votar y ser votadas en todos los procesos electorales del país. Tuvo impacto en Campeche y en ese sentido se corona también una etapa en la que las mujeres campechanas dan paso a esa vida, digamos, constitucional, al ser también ya sujetos políticos con derechos reconocidos, y en ese sentido pues se asiste también a lo que viene siendo la construcción de una redefinición ciudadana de entre hombres y mujeres del Estado. Efectivamente, la afluencia de mujeres a las urnas en ese primer ejercicio fue escasa, ya que significaba todo un cambio en la mentalidad de la sociedad. Pero gracias a ello, las mujeres empiezan a figurar dentro de la esfera pública. El camino no ha sido fácil. Actitudes misóginas han contribuido a ello, pero no cabe duda que marcó un antes y un después en la historia nacional. Poco a poco, a paso firme, se va consolidando la presencia femenil. Hoy son las mujeres las que más votos aportan en una elección. Hoy son las mujeres las que salen a las calles sin importar los rayos del sol a defender los colores de su partido y a promover el voto en favor de sus candidatos. Hoy son las mujeres las primeras en llegar a las casillas. Hoy, al conmemorarse 60 años de historia, 60 años de lucha, son las mujeres las que demandan más espacios en los procesos electorales y que batallan hasta lograr que la igualdad de género sea una constante en el vocabulario del colectivo social. Mujer, tienes la capacidad de elegir a quienes nos gobiernan. Es tu derecho y tu obligación. Pero también tienes la habilidad para enfrentar cualquier obstáculo y de ocupar con brillantez cualquier cargo de elección popular, por muy alto que sea, porque tienes la capacidad y el talento para hacerlo. Y solo la unión entre hombres y mujeres en la apuesta por construir una cultura de la equidad servirá para heredar a las futuras generaciones un Campeche completamente plural y democrático, donde el sexo sea solo la característica biológica de la persona y el género la mejor herramienta teórica para lograr el éxito. Es un compromiso y lo vamos a cumplir.